Y Ulises, te doy la más cordial bienvenida. Estoy muy contenta de tenerte por acá en la Escuela de Música. Y bienvenido, tienes ahora sí que el espacio abierto. Te cedo completamente el micrófono para esta ponencia, la Escuela de Música, este conversatorio Masterclass número 6 llamado Música y Hombres, Transformaciones Necesarias. Muchísimas gracias por la introducción, por la invitación al proyecto y por abrir también estos espacios que son súper necesarios en cuanto al estudio de música y género, que si bien es un campo súper estudiado, es un campo que está bastante presente en toda la parte de investigación, nunca está de más señalar esta cuestión del género, sobre todo desde el abordaje que podemos hacer los hombres, porque el estudio de música y género está completamente dominado por mujeres, porque tienen mucha más cercanía con todos estos temas, pero los hombres también necesitamos entrar ahí, generar mucha más bibliografía al respecto, mucho más análisis al respecto, que vaya en acompañamiento con todo lo que ya se tiene dentro de estudios de género. Entonces, muchísimas gracias por la invitación al espacio y también muchísimas gracias a las personas que están por acá y las que también vayan a ver esta grabación igual y después. Entonces, gracias por estar aquí y les voy a compartir la presentación. Esta presentación es sobre varias situaciones relacionadas con la música y los hombres en varios sentidos y también les voy a presentar algunos abordajes teóricos desde los cuales podemos empezar a hacer algunos análisis desde nuestras vivencias como hombres y también desde la posibilidad de escuchar otras perspectivas que no necesariamente van a venir de las experiencias como hombres, pero que sí nos van a aportar pues opciones y análisis a los que difícilmente podríamos llegar o a los que literalmente no podemos llegar por cuestiones meramente de identidad y de experiencia vivida. Entonces les voy a compartir la presentación. Y aquí estamos. Entonces, esta plática se llama Música y Hombres, Transformaciones Necesarias. Y lo importante de todo lo que vayamos a ver hoy es ver qué tanto lo podemos integrar en nuestra práctica personal o en la práctica profesional o también dentro de la academia o fuera de la academia. Esto es bastante general y vamos a hacer un repaso sobre cuestiones de la occidentalidad en la música, cómo se va constituyendo nuestro entendimiento de la música, qué sucede con el género, qué sucede cuando mezclamos esas situaciones en cuestiones pues cotidianas y también popularizadas dentro del esquema de la música. Entonces, sobre esta situación del género, ¿por qué hablar de género? De entrada, porque somos seres humanos. Ya desde que somos seres humanos entran un montón de fenómenos humanos a la música, querramos o no. Por ejemplo, en la cuestión del lenguaje, nosotros que en Latinoamérica hablamos en lenguajes que tienen distinción de género gramatical, empezamos a tener algunas situaciones que son diferentes con respecto a otros idiomas que no tienen esa distinción de género. Nosotros podemos estar perpetuando algunas situaciones que inadvertidamente empiezan a marcar al género masculino como el estándar, como por ejemplo el masculino genérico, cuando decimos bienvenidos en lugar de bienvenidas, cuando decimos todos en lugar de todos y todas. Si bien ese tipo de omisiones no se entienden directamente como algo que pueda afectar la dimensión de género, porque simplemente son recursos lingüísticos, al final sí pueden empezar a pesar en la situación de la representación y también en la situación de cómo entendemos a las personas dentro de la práctica musical, ya sea como ejecutantes o ya sea como audiencias. Entonces, ¿por qué es bueno hablar de género en la música? Porque somos humanos y en tanto somos humanos, estas situaciones humanas van a estar impregnando la cuestión musical. ¿Por qué hablar de género en la música? Porque no es ajeno a la música. Muchas de las dinámicas que se ven representadas dentro de distintas creaciones musicales son resultado directo de la dimensión de género.
Cuando estamos hablando, por ejemplo, de situaciones de tremenda violencia como el femicidio, esa situación del femicidio en la música está plenamente normalizada, por ejemplo, en óperas como Carmen, en algunas canciones de la música regional mexicana, como el corrido de Rosita Alvírez. Es decir, esas creaciones son posibilitadas por esta dimensión de género y sus dinámicas. Que nosotros hayamos normalizado también esos temas de violencia extrema física es parte de la dimensión de género estando dentro de la música. Cuando hablamos de las baladas románticas, cuando hablamos de toda esta situación de cómo se replica el amor romántico a través de las distintas letras en distintas composiciones, también estamos hablando de manera indirecta sobre el género y sus dinámicas. Entonces, el género no es ajeno a la música. También, ¿por qué necesitamos hablar? Porque mucho de lo que hacemos y no hacemos en la música también, en qué géneros participamos y en qué otros géneros no, qué sí escuchamos y qué no, qué sí tenemos como artistas favoritos y cuáles tampoco los tenemos como favoritos por distintas situaciones relacionadas con prejuicios, con esquemas de masculinidad, porque se nos ha enseñado que esto sí es música de hombres y esto no es música de hombres y demás. Todo eso está relacionado con las dinámicas de lo que hacemos y no hacemos en la música. Cuando nosotros componemos y componemos todo en masculino y ya después si vemos que tal vez esta canción le queda a una intérprete femenina, bueno, ya le cambio la letra. Pero pensar, por ejemplo, el masculino como estándar o el masculino únicamente como agente, aquel que sí puede hacer cosas, que sí puede decidir, que sí tiene iniciativa, que sí es el que realiza algo para que vaya avanzando la historia. Eso también tiene que ver con algunos sesgos que seguimos cargando dentro de la cuestión de las dinámicas de género. También, ¿por qué hablar de género en la música? Porque ya existe este campo de estudio científico a través de distintas nociones, ya sea interdisciplinarias o específicamente dentro de la música, la etnomusicología, la musicología comparada u otras disciplinas que están relacionadas con este campo, y también porque es necesario para mejorar nuestro panorama, sobre todo desde la perspectiva de los hombres. Hoy, como parte del Día Internacional del Hombre, que es una iniciativa que se tiene desde 1992 para centrar discusiones sobre la salud de los hombres, el bienestar de los hombres, la propuesta de modelos positivos de masculinidad y la exaltación de aquellos hombres que dentro de la vida comunitaria generan bienestar. Dentro de todo eso, también podemos hacer reflexión sobre el género en la música para mejorar el panorama, no nada más de ejecución, no nada más de composición, sino también de nuestra escucha como parte de las audiencias. Entonces, por eso es importante hablar del género en la música. Ahora, las mujeres ya hacen esto, lo hacen bastante bien y tienen muchísima producción científica, académica, tienen muchísimos conversatorios, tienen muchísima actividad dentro de la producción y crítica musical. Las mujeres ya hacen eso. ¿Por qué tenemos que hacerlo también los hombres? Porque ya vivimos dentro de la hegemonía en la cuestión del género y porque también es necesario. Nosotros como hombres no podemos seguir consumiendo únicamente literatura relacionada con el género escrita por mujeres. ¿Por qué? Porque si bien es absolutamente valiosa toda esa literatura de estudios de género y también de feminismo sobre estos análisis musicales y críticas musicales, también necesitamos generar perspectivas desde la mirada masculina sobre los problemas que ya existen dentro de las dinámicas de género y lo que ya sabemos a través de toda la investigación que han hecho muchísimas mujeres a lo largo de la historia. Entonces, nosotros ya vivimos en esa categoría hegemónica de ser hombre en donde no tenemos que luchar para decir existo. No tenemos que luchar para decir, esta es mi composición, no es la de mi esposa, yo no soy el esposo de, sino que yo soy un ente individual que generó esta creación original. Nosotros no tenemos que luchar por eso, ya vivimos dentro de esa situación hegemónica, por lo menos en la dimensión de género. Entonces, también necesitamos hacer análisis desde esas posturas. Entonces, dentro de esta cuestión del género,
de verdad es necesario transformar lo que ya está hecho y ya está funcionando, todo lo que ya vivimos. Digo, la industria musical ya camina por sí sola, están estandarizados ciertos procesos, ya tenemos una audiencia global que va a consumir cierto tipo de música, ya tenemos todos esos caminos trazados. Ya está funcionando, ya hay mucha más diversidad dentro del campo musical a nivel de audiencias, a nivel de ejecutantes, a nivel de producciones. En todos lados ya tenemos diversidad y ya tenemos posibilidades de una multiculturalidad y de un consumo responsable, ético. Ya tenemos más artistas. Ya está funcionando. ¿Necesitamos transformarlo? Sí, porque en realidad no está funcionando tan bien como debería de estar funcionando. Aún seguimos cargando con muchísimos sesgos, aún seguimos cargando con muchísimas visiones desde esta crianza patriarcal que hemos tenido toda la vida y que nos hacen ver al mundo de una manera bien específica y también bien distorsionada. Por ejemplo, dentro del estudio de sesgos de género a nivel mundial, el índice de normas sociales de género de 2023, un estudio pues financiado por la ONU, señala que 85% de la población a nivel mundial tiene por lo menos un sesgo de género en contra de las mujeres, ya sea desde la parte económica, desde la parte educacional o desde la integridad física de las mujeres. Y en México específicamente, por ejemplo, 9 de cada 10 hombres, así de apabullante es esto, 9 de cada 10 hombres tienen por lo menos un sesgo de género en contra de las mujeres, ya sea a nivel económico, a nivel educativo o de integridad física. Esa situación es tremenda y se sigue replicando en la parte musical. Entonces, sí es necesario seguir transformando toda la cuestión de la industria musical, toda la parte también de nosotros como audiencia al momento de estar consumiendo distintos tipos de música. Entonces, una vez que entendemos que hablar de género en la música y generar ciertas transformaciones es necesario, podemos acercarnos al panorama musical. Dentro de la música también tenemos una situación muy específica dentro de Latinoamérica. Si bien Latinoamérica se entiende dentro de esta visión de Occidente, más que Occidente, son territorios occidentalizados, es decir, se han adaptado a esta cultura dominante occidental y se han naturalizado ciertas situaciones al momento de pensar en la música, al momento de pensar en la música en abstracto y también al momento de producir música, escuchar música, al momento de estar pensando en toda esta actividad. Primero, dentro de todos estos territorios occidentalizados en Latinoamérica, la música va a ser eurocéntrica. Va a haber una preferencia por el entendimiento académico de la música y también el entendimiento popular de la música, teniendo a Europa como modelo a seguir, a Europa como aquel modelo al que se aspira al momento de hacer la música o incluso el modelo base desde el cual se va a producir dicha música. Este modelo occidental está ligado al colonialismo, al racismo, al clasismo, es decir, se van estableciendo distintas instituciones sociales que van a determinar qué es lo que es una buena música, entre comillas, y lo que es la mala música, igual entre comillas, qué es la música aceptable y qué es la música que es inaceptable. Y a través de distintos procesos de discriminación, de prejuicios, de desinformación y de ideas ligadas al colonialismo, al eurocentrismo, al racismo y clasismo, tenemos, por ejemplo, al día de hoy, opiniones generalizadas sobre algunos géneros, como por ejemplo, géneros musicales, como por ejemplo el reggaetón. Cuando hablamos de reggaetón, nunca va a faltar dentro del comentario de las audiencias alguien que diga, es que el reggaetón es música que puede hacer cualquier persona, es que las letras son muy estúpidas, es que el reggaetón no es música. Ese tipo de comentarios van a surgir. ¿Por qué? Por esta aversión a todo aquello que no va a aspirar a los modelos eurocéntricos. Entonces, ese tipo de comentarios, ese tipo de visiones van a estar generadas desde este punto de partida.
occidental. También a través de esta situación de el eurocentrismo como parte de el entendimiento de la música en estos territorios, vamos a tener las nociones de alta y baja cultura, vamos a entender cuál es la música buena, la música refinada y cuál es la música que es del populacho, lo que es el folclore, lo que es todo aquello que no es digno de entrar dentro del academicismo musical. Vamos a tener esta división de alta y baja cultura. También vamos a tener esta adopción casi universal del temperamento igual de 12 divisiones tonales, este sistema que utilizamos que se ve representado en una octava de piano, en donde estas divisiones van a ser iguales, cosa que no ha sido un estándar incluso dentro de Occidente hasta el siglo pasado, y que también señala esta especie de fetichismo sobre la afinación, el fetichismo sobre la afinación que se tiene dentro de Occidente y que también se ha abordado a través de perspectivas occidentales, como por ejemplo el white toning, que es básicamente esta afinación amplia que se ha descrito, por ejemplo, a través del trabajo de Tomás Turino, ¿no? En la vida social de la música. Entonces, esta adopción del temperamento igual de 12 divisiones exactas entre las distintas tonalidades va a ser parte de la situación de cómo entendemos a la música en Occidente. También la creación de una teoría musical regida desde el academicismo. Eso es súper común que de repente, por ejemplo, vemos algunos músicos de conservatorio, todavía existen lamentablemente esas prácticas, pues tanto violentas como prejuiciosas, en donde a los músicos de conservatorio se les recomienda no juntarse con músicos populares, no juntarse con músicos que tocan otros géneros que no están dentro de la academia musical para no contaminar esta visión sobre la música. Entonces, todavía tenemos esa teoría musical que trata de regir todo lo que se entiende como una buena música, ¿no? Entre comillas. Otra de las cosas de Occidente, la separación de música y baile. No en todas las culturas, no en todas las sociedades hay división entre música y baile. Para muchas culturas, para muchas sociedades, música y baile son indivisibles. Siempre están presentes al momento de hacer música. Entonces, esta noción de separar música y baile, entendida dentro de nuestro consumo musical, también es muy, muy occidental. Tenemos esta división también entre música sacra y secular, que en otras situaciones, en otras latitudes, no existe. Toda la música podría estar dedicada a la cuestión de, pues, espiritual. En otros casos no existe esta división entre música sacra y secular, todo es secular. De eso depende mucho de cada contexto específico. Pero sí, sucede también esa división. En la cuestión también de la diferenciación de espacios y actividades según el género del participante es algo muy común dentro de Occidente. Cuando nosotros pensamos en esta cuestión de cómo habitamos los espacios y las actividades en cuanto a la música, vamos a decir, sí hemos avanzado mucho, mucho en Occidente o en los territorios occidentalizados. Sí, las mujeres ya participan en todos los géneros musicales. Si de repente nos ponemos a hacer un análisis serio de qué tanto las mujeres están integradas, por ejemplo, en géneros como la banda, diremos, sí, tenemos a cantantes femeninas dentro de esta tradición musical de la banda sinaloense. Sí, cantantes. ¿Qué tan común es ver a toda una banda sinaloense conformada únicamente por mujeres? ¿Qué tan común es, por ejemplo, también ver a un conjunto norteño conformado exclusivamente por mujeres? Es algo mucho más difícil, pero cuando vemos a conjuntos exclusivamente formados por hombres en cuanto a la tradición de la banda sinaloense, en cuanto a la tradición del conjunto norteño, no nos salta ninguna alarma y creemos que es algo normal, que solamente los hombres estén ejecutando en esos lugares. Entonces, esa diferenciación de espacios y actividades según el género de participante sigue existiendo. Y, por ejemplo, en muchas ocasiones, cuando las mujeres se integran a distintas tradiciones musicales, se integran en lugares que no son el frente de la banda. Se integran como coristas, se integran como bailarinas, se integran como parte del staff técnico, pero no siempre tienen lugares prominentes dentro de esta situación. Entonces, hablando sobre Occidente, debemos de entender que Occidente no es el mundo,
sí es nuestra guía en cuanto a toda la cultura que se ha construido dentro de México, dentro de Latinoamérica. Son territorios occidentalizados, pero Occidente no es el mundo ni es la guía de absolutamente todo, ni siquiera dentro de la cuestión musical. Entonces, permítanme, porque se empieza a reproducir todo al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos tradiciones como dentro de Canadá, el canto gutural inuit, que necesita una situación de proximidad entre las participantes, los participantes, y se genera un canto que difícilmente va a poder entrar dentro de cánones estéticos académicos eurocéntricos. Sin embargo, esta forma de arte tiene su sentido, tiene su apreciación dentro de sus propios términos, términos que no son occidentales. Entonces, vamos a escuchar un poquito del canto gutural inuit. Eso es parte de la cultura inuit que fue severamente reprimida dentro de Canadá y en donde se tienen pues historias del exterminio de poblaciones indígenas completas. Eso es parte de la riqueza musical que existe fuera de Occidente, fuera de la visión occidental de la música. También tenemos algunos ejemplos de la música clásica de la India, que compone distintas tradiciones dependiendo de la región, pero que presenta un esquema de tonalidad distinto al esquema occidental y también una formación en canto que tiene algunas situaciones bien específicas de las dinámicas que se pueden tener y que están estandarizadas en su propio sistema de canto. Entonces vamos a escuchar un poquito de esto. Y bueno, podemos ver ahí que tienen unas dinámicas, disculpen, unas dinámicas bien específicas que no están estandarizadas de esa forma, que no tienen esa manera de representación, por ejemplo, en Occidente. Eso es parte también de la riqueza musical que proviene de otras cosmovisiones. Y también tenemos un griot de Gambia. Este caso es bien particular porque los griot no son únicamente músicos que van a ser de alguna manera historiadores de la cultura popular y de la historia popular de distintas poblaciones en específico, sino que incluso van a constituir una casta dentro de la sociedad, de las sociedades de África Oriental. Estamos hablando de Gambia, Mali, Senegal, en donde se va a estar contando la historia oral de distintas personas, figuras clave de distintas poblaciones o también acontecimientos históricos. Entonces se convierten en una especie de historiadores populares con esta tradición oral. Cuando hablamos de un músico en esta tradición específica de los griot, vamos a tener esta función extra de historiador. Esta situación no es algo que se vaya a generar, por ejemplo, dentro de entornos occidentalizados. Claro, se puede hacer alguna situación parecida, algún símil parecido en cuanto a los corridos, ¿no? Decimos, sí, los corridos son también tradición oral dentro del esquema occidentalizado. Y sin embargo, no existen de la misma manera que los griot en África. Entonces vamos a escuchar un poquito de su tradición musical.
Y bueno, también dentro de otras tradiciones musicales podremos encontrar, por ejemplo, banda linda de la República Central Africana, que dentro de los cánones occidentales de afinación se podría entender como música que está desafinada, una polirritmia que está desafinada. Sin embargo, no es que esté desafinada, sino que no se adapta esa afinación a las expectativas generadas desde la cosmovisión occidental de la música. Entonces, esto es muy importante, entender que Occidente no es el mundo, existe todo un mundo musical allá afuera al que no le importa la teoría académica occidental y que no la necesita tampoco para poder existir. Entonces, esa situación en cuanto a Occidente. Otra de las situaciones importantes para abordar tanto cultura como género es entender, y esto es muy difícil a veces de apreciar y respetar desde los sitios occidentalizados, pero necesitamos entender que incluso hay música que nunca vamos a llegar a escuchar porque no nos corresponde escucharla, porque no nos corresponde documentarla, porque no nos corresponde ser partícipes, a veces ni siquiera como audiencia. ¿Por qué? Porque no formamos parte de una comunidad o de la actividad que le da sentido a dicha música. Ahí tengo una fotografía de un tambor que está hecho con piel de venado. Estuve en un taller con la comunidad Mi'kmaq en Cape Breton, aquí en Canadá. El nombre indígena de esa isla es Unamaki, y dentro de estas comunidades Mi'kmaq, dentro de Unamaki, ellos tienen todavía practican la caza de venados. Entonces, y esta caza, paradójicamente, esta situación de la caza autosustentable y demás, no está hecha como deporte, sino como parte de las tradiciones comunitarias. Cada vez que se caza un venado, es aprovechado todo el cuerpo del venado para la alimentación, para la producción de artesanías y también para, por ejemplo, la producción de instrumentos musicales. Y dentro de esta apreciación de los animales dentro de la tierra, los integrantes de la comunidad Mi'kmaq terminan agradeciendo obviamente por esas bendiciones recibidas en cuanto a alimento, en cuanto a sustento, en cuanto a distintos recursos para poder continuar una forma de vida tradicional, y también en algunas situaciones especiales, personas que no formamos parte de esa comunidad somos invitados a entender algunas de las tradiciones que se generan allí. Entonces, por ejemplo, esa es una fotografía del tambor que estaba armando. Aquí ya está terminado, ya está pues curado, ya está seco todo esto, y es parte de las prácticas musicales Mi'kmaq. Entonces, tengo este tambor, aprendí cómo hacer este tambor de manos de personas que forman parte de la comunidad Mi'kmaq, y sin embargo, yo no tendría el derecho de enseñarle a alguien más a hacer ese tambor. Y si yo consigo piel de venado para enseñarle a alguien a hacer ese tambor, esa piel de venado ya no proviene del mismo ecosistema en donde existe toda una cosmovisión y toda una actividad comunitaria que permite que la producción de ese tambor de entrada sea ética, sea autosustentable y tenga un sentido dentro de la comunidad. Ese tipo de situaciones difícilmente las hemos entendido dentro de territorios occidentalizados, y lamentablemente hemos llegado con esta mentalidad colonizadora a tratar de extraer todo ese conocimiento para llevarlo a otros lados o para poder plasmarlo en distintas situaciones. Dentro del entorno académico, algunas visiones indígenas señalan que no solamente es importante generar marcos éticos de investigación académica y musical, sino también tomar en cuenta la importancia de rechazar la investigación, de cómo algunas comunidades indígenas tienen absolutamente todo el derecho de decir: ¿por qué vas a sacar información de esta comunidad para llevarla a otros lados? Me niego a que suceda eso. Entonces, también existen esos planteamientos dentro de la música. Y también tenemos incluso situaciones que se ven plasmadas dentro de la teoría académica musical, dentro de la etnomusicología, dentro del libro Hungry Listening de Dylan Robinson.
un hombre indígena canadiense, señala previo al, dentro de la introducción, señala, si usted no es indígena, si usted es colono, es aliado o un lector, que es básicamente un tipo específico de colono, le pido que deje de leer al final de esta página. Le pido que se reincorpore a nosotros en el capítulo 1, que se propone comprender las formas de escucha indígena y colonial. Sin embargo, la siguiente sección del libro está escrita exclusivamente para lectores indígenas. Dentro de ese libro de teoría musical hay una parte en donde nos dice, si tú no eres indígena, no leas la siguiente parte y sáltate hasta el capítulo 1. Nosotros, como parte de una cosmovisión y una crianza occidentalizada, tendríamos que respetar esa situación. Y al día de hoy jamás he leído esa parte del libro. ¿Por qué? Porque es parte de tener una interacción ética con otras cosmovisiones. ¿Por qué es importante entender nuestra situación desde la occidentalidad? Porque va a generar un montón de condiciones para entender también el género, porque dentro del entendimiento del género vamos a ver un montón de supuestos que van a regir lo que hacemos, lo que no hacemos y cómo representamos a las personas o algunas figuras sobre la masculinidad y feminidad. Por ejemplo, en la cuestión del sexo, dentro del estudio científico del sexo, más allá del estudio científico, dentro de la noción popular del sexo, generalmente tenemos esta visión binaria de macho, hembra y listo. Y se acabó. O sea, solamente hay machos y solamente hay hembras dentro de la especie humana. Sin embargo, dentro del estudio serio científico del sexo, se entiende hoy en el consenso científico que no es que el sexo sea binario en los seres humanos, sino que tiene una distribución bimodal, un espectro de distribución bimodal en donde va a haber un caso de machos, un caso de hembras, y en ese espectro van a haber personas que no caben específicamente dentro del caso de macho o dentro del caso de hembra, de acuerdo a las distintas categorías de análisis corporales que se tengan. Entonces, esta visión del sexo es mucho más compleja que simplemente los cromosomas. ¿Por qué? Porque al momento de estudiar el sexo también se estudian los genitales, características sexuales secundarias, niveles hormonales y otras situaciones relacionadas con la corporalidad. La noción occidental del sexo es binaria. Sin embargo, el sexo no es binario y existen las personas intersexuales. Y en tanto existen las personas intersexuales que no caben en el modelo típico de hembra o en el modelo típico de macho, debemos de entender la complejidad del sexo dentro de la especie humana. Por contraparte, tenemos el género que sí va a ser específicamente esta vivencia cultural socialmente construida sobre lo que es un hombre, sobre lo que es una mujer. Dentro del caso occidental tenemos este binarismo hombre-mujer, pero tenemos algunas otras experiencias fuera de la occidentalidad que nos van a mostrar una pluralidad en la cuestión de género. Vamos a ver, por ejemplo, las mushes en Oaxaca en el panorama nacional, o también vamos a ver algunas situaciones como las joyas que lamentablemente formaron parte de los pueblos indígenas fincados en lo que se entiende como la Alta California, la antigua Alta California dentro de la Nueva España, que ahora es el estado de California, y esa situación de algunas expresiones que se salen del binarismo eran precisamente las joyas que se podrían entender al día de hoy como mujeres trans dentro de comunidades indígenas del norte de California. Entonces, fuera de la occidentalidad hay un mundo de construcciones sociales sobre la cuestión del género. Sin embargo, dentro de la occidentalidad vamos a tender a esta representación binaria, aunque ni el género ni el sexo sean realmente binarios. Dentro del género en Occidente vamos a tener esta noción de binarismo, vamos a tener esta contraposición de mujer-hombre, vamos a tener espacios y actividades diferenciados y desiguales. Por eso vemos, por ejemplo, que la mayor parte de los mariachis dentro de México van a ser o conformados exclusivamente por hombres o
mixtos. La cuestión de los mariachis femeniles es una situación muy, muy minoritaria dentro de México, cosa que es distinta, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos más mariachis femeniles que en México. Entonces, es una situación que va a estar siempre presentándose, lamentablemente, dentro de territorios occidentalizados. Esta diferenciación entre espacios y actividades en cuanto al género. También vamos a tener un sistema patriarcal. Recordemos, el patriarcado no somos los hombres no somos el patriarcado, nuestra existencia no es el patriarcado es un sistema de opresión con respecto al género que va a suponer una jerarquía masculina. Entonces, el patriarcado no es el conjunto de hombres haciendo distintas actividades y ya. El patriarcado va a ser ese sistema que va a permitir dicha dominación y dicha jerarquía. Esa jerarquía se va a mantener a través de distintas violencias institucionales, a través de distintas violencias que van a ser ejercidas también de manera individual. Y por eso, por ejemplo, dentro de un entorno de músico callejero, como en el caso de muchos mariachis, no vamos a encontrar a un montón de mujeres dentro de la situación callejera en cuanto a la ejecución musical. ¿Por qué? Porque lamentablemente, por ejemplo, las mujeres reciben acoso cotidiano en todos esos espacios públicos. Esta situación del sistema patriarcal también va a afectar la ejecución de la música y también la cuestión del consumo de música como audiencias. Cuando nosotros como audiencias escuchamos cierto tipo de música porque esa sí es música de hombres, o porque las mujeres escuchan cierto tipo de música porque esa sí es música para mujeres, y es normal que puedan postear alguna canción de una banda de K-pop, pero si lo hace un hombre y postea algo de, por ejemplo, BTS, se puede empezar incluso a dudar de su sexualidad simplemente por compartir algo que tradicionalmente está asociado al consumo de mujeres. Entonces, eso va a estar, eso es parte de los efectos de un sistema patriarcal en la música. En estos territorios occidentalizados hay dinámicas violentas, excluyentes en cuanto a los contenidos de la música y también en cuanto a la práctica per se. Lo masculino va a ser lo estándar dentro de esta situación de occidentalidad. Lamentablemente vamos a seguir teniendo esta representación masculina como un estándar, y eso no es necesariamente benéfico para los hombres. También significa una carga de estar representando la masculinidad constantemente en formas que sean aceptables, ¿no?, para este sistema patriarcal. También vamos a tener estos lenguajes con distinción de género, en el caso del español, en el caso del portugués, en el caso del francés, dentro de toda América Latina. Vamos a tener dinámicas heteronormadas, es decir, cuando se establecen estas relaciones entre hombres y mujeres, va a estar, pues de facto, esta noción de heteronormatividad. Y a partir de ello vamos a tener situaciones de transfobia, de homofobia, de lesbofobia, todas estas aversiones a cualquier situación que se salga de la heteronorma dentro de la música. Eso va a suceder generalmente dentro del entendimiento del género en Occidente. Ahora vamos a ver algunas situaciones. Piensan que soy una mujer que se hizo varón. Se reproduce todo al mismo tiempo. Vamos a ver algunas situaciones de expectativas y realidades en cuanto al género de las personas. Cuando nosotros hablamos sobre género, hablamos sobre estas convenciones sociales, y el género no necesariamente va a empatar con estas expectativas que tenemos, a pesar de que ya las tengamos muy convencionalizadas. Vamos a escuchar primero el caso de una mujer cisgénero que es contralto, y vamos a escuchar cómo habla y cómo canta. Señores, no canto. No. No lo... And I can't help falling in love with you. Ahí tenemos a una mujer cisgénero, es decir, una mujer que entra dentro de esta categoría de hembra en el estudio del sexo humano, y que también está dentro de la categoría de mujer, esta categoría social. Y sin embargo, tiene una voz que podría ser
fácilmente entendida como la voz de un hombre. Si nosotros no la viéramos, si nosotros simplemente escucháramos la voz, probablemente la confundiríamos con la voz de un hombre. Esa situación de la voz es una de las muchísimas expresiones dentro del género, dentro del performance del género. Vamos a ver el caso de un hombre cisgénero que es contratenor. Pero en realidad no, soy un varón que tiene voz de mujer. Eso se llama contratenor. Básicamente somos varones que tenemos voz de mujer naturalmente hasta hablando. Una condición que nos permite cantar notas extremadamente agudas como por ejemplo las de una soprano. Ven y cuéntame la verdad, ten piedad y dime por qué no. Entonces, en ese caso también tenemos la voz de un hombre cisgénero, lo mismo que entra dentro del caso de macho, que entra dentro del caso, obviamente macho en este sentido del estudio sexual humano de la anatomía, el caso de macho y también el caso de hombre, un hombre cisgénero contratenor, en donde nosotros podríamos escucharlo y decir, está cantando una mujer. Y también tenemos algunas situaciones que van a expandir este entendimiento de la cuestión del género y verlo como el performance cotidiano que es en nuestra vida diaria. El que nos vistamos de cierta forma para ser hombres y ser entendidos como hombres no es casualidad. Y de hecho, en sociedades que tienen estas normas muy rígidas de género, cuando nos salimos tantito de este modelito de lo que supuestamente deben de vestir los hombres, de cómo se deben de ver, de qué es lo que tienen que hacer, pueden haber represalias. Entonces vamos a ver un poquito de México de Colores, que es un grupo LGBT que va a abordar el folclore desde esta visión transgresora. No escogí nacer aquí, solo tuve mucha suerte de vivir en esta tierra, como no voy a quererte. Es México, México, México de colores. En ese caso tenemos a un grupo de hombres que forman parte de diversidades sexogenéricas haciendo performance femeninos de mujer dentro de distintas actividades del folclore mexicano. Entonces, estas expectativas y realidades van a generar algunas situaciones de contradicciones en cuanto a lo que entendemos como hombre, lo que entendemos como mujer, lo que realmente sucede y las posibilidades de estudio, de análisis, de ejecución, de consumo y demás. ¿Cómo se representa el género en la música? Se va a representar de formas variadas. Ya vimos algunas situaciones desde la tesitura de la voz, desde la parte del performance en cuanto al género dentro de la música. Va a haber formas variadas, pero dentro del sistema patriarcal generalmente van a ser cotidianamente violentas. Vamos a ver un ejemplo que probablemente todos hemos escuchado alguna vez. Voy a poner cadenas en ti para que no me engañes, para que no te vayas de mí en busca de otro amante. Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte. Y bueno, ahí tenemos una canción de amor, amor entre comillas, porque está explicando una dinámica muy violenta, una dinámica súper, súper violenta que nosotros en algún momento de la historia dijimos, qué canción idílica, ¿no? Qué bonito que te dediquen eso. Y sí, la melodía está hermosa, y sí, la ejecución de José José es extraordinaria, pero la canción es increíblemente violenta. ¿Por qué? Porque supone el control sobre la pareja. Esta canción es de todo menos de amor. En realidad es parte de la violencia cotidiana que hemos interiorizado. En esta canción, ¿cómo se representa al hombre? El hombre sí tiene agencia, es el que sí puede hacer las cosas, es el que decide sobre la vida de la pareja, es el que la priva de su libertad. Se presentan también situaciones de celos, se le presenta todo este escenario de violencia en una canción que es
romántica, que es entendida como romántica dentro de distintos contextos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El contexto social y de género en el que se hace esta música explica el por qué esas prácticas o situaciones eran comunes en algún tiempo, en algún momento de la historia, por qué se pudo gestar esta canción. Es decir, todo este contexto social, económico, político, de género y demás, describe las condiciones para que esto haya existido en algún momento de la historia. Pero dicho contexto nunca debe de justificar aquellas violencias que ya se retrataron, que ya se representaron en distintas situaciones. Por ejemplo, con esa canción de O tú o yo, los hombres necesitamos reconocer por lo menos dos cosas fundamentales. Primero, que esas prácticas de creación musical estuvieron mal en su tiempo. Y eso es algo sobre lo que tenemos que hacer muchísima autocrítica. Sí, a mí me encanta José José, a mí me encanta también esa canción, y eso no le quita lo violento que era esa canción. Entonces, ese tipo de representaciones estuvieron mal en su época, representaron violencia en su época y están mal ahora también. Reconocer eso no le quita valor musical a la obra, no va a defenestrar a José José, va a contextualizar ciertas piezas musicales, que es algo que necesitamos hacer urgentemente, porque los hombres generalmente no reconocemos esas dinámicas de violencia de género. Que la violencia sea normalizada en algún periodo de la historia no la hace aceptable ni deseable en ningún periodo de la historia. Eso tendríamos que tenerlo desde una perspectiva de los hombres, que generalmente no hemos abordado. Esto sí lo ha abordado mucho, lo han abordado mucho las mujeres, pero los hombres todavía no nos hemos metido de lleno en esa situación. Y también tenemos que reconocer que existen dinámicas de género influidas por lógicas patriarcales que suponen un sistema de opresión y violencia estructural para toda persona, no nada más para las mujeres, sino también para nosotros como hombres, al momento de tener que ejercer violencia para poder mantener ese control patriarcal, el tener que asumirnos como parte de ese elemento disciplinador y vigilante de la sociedad para poder hacer cumplir el patriarcado en esta situación social. Entonces, entonces podemos ver que a pesar de que pasa el tiempo, todavía faltan muchas cosas por hacer, pero sí se presentan nuevas dinámicas a través de nuevos géneros, nuevos exponentes, hombres que van de alguna manera a mejorar algunas cosas. No todo, hay muchísimas cosas por mejorar, pero dentro de lo que se entiende, por ejemplo, como género urbano, que es altamente estigmatizado, que también sigue teniendo muchas dinámicas clásicas de violencia de género, existen también situaciones como la que vamos a escuchar. Que se atreva y me entienda. Una loca que no quiere un loco, quiere vino tinto y sushi de yoko, días de playita, helado de coco, se merece tanto y recibe tan poco. La maíz reza por un doctor ingeniero y ella con bichotes y raperos. Mi prima dice que es un cuero y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero. Chinga cabrón se comenta, y aunque la ve jangueando toda la semana no se ve contenta. No, lo malo siempre se sabe y lo bueno nunca se cuenta. Oceando pa' la renta, llorando más de la cuenta. No hay mujer sin herida, ni hombre que no mienta. Ey, ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten. Que cuando compre pan no le piten, que no le pregunten qué hizo ayer. Y a un futuro lindo le inviten, que le den respeto y nunca se lo quiten, que le den respeto y nunca se lo quiten. Entonces, allí, por ejemplo, en estas nuevas propuestas musicales siguen existiendo algunas cuestiones, algunas situaciones cuestionables, ¿no? Dentro de la dinámica de género, que tiene que ver mucho con parte de la jerga que se utiliza dentro de Puerto Rico. Probablemente no todo fue completamente inteligible para las personas que igual y no están habituados a escuchar algunos términos, pero dentro de estas nuevas dinámicas existen estas colaboraciones entre géneros, hablando de géneros sociales, obviamente, sin involucrar un romance entre los intérpretes. Aquí Bad Bunny nada más está narrando algunas situaciones sobre la vida de una mujer. Los hombres escuchan más a las mujeres dentro de algunas nuevas propuestas. Las mujeres ya no son objetos, ya no son posesiones, son personas que toman decisiones, que
actúan, qué hacen, qué dejan de hacer y demás, que tienen sus propias decisiones sobre su propia vida. Se reconocen situaciones estructurales como el acoso, cuando se menciona que cuando salga a comprar el pan, ella espera que no le piten, espera que no sufra acoso callejero, que es súper común. Lamentablemente todavía en Latinoamérica se habla de la falta de empatía, los prejuicios que se puede tener también sobre la vida sexual de las mujeres. Es decir, sí han habido cambios dentro de estas dinámicas de género. Se aborda la sexualidad sin prejuicios, se hablan de los deseos de las mujeres, no solamente de los hombres dentro de una relación, y eso está bastante bien. Entonces, se dan nuevas dinámicas de género, todavía hay muchísimas cosas por cambiar, y a partir de ahí podemos acercarnos a algunos marcos teóricos que nos pueden dar algunas perspectivas distintas sobre el estudio de la música. ¿Estos cambios van a ser suficientes? No. Se está avanzando, cada vez hay más herramientas, cada vez hay más conocimiento para el cambio, pero todavía falta muchísimo para poder avanzar. Entonces, hablando sobre la música, cómo nosotros como hombres podemos hacer un análisis crítico utilizando conceptos teóricos referentes a la música y el género. Existen muchísimas herramientas, existen muchísimos autores, autoras también. Vamos a ver solamente algunas propuestas teóricas bien concretas que podemos usar en el día a día, tanto para la producción musical como para la escucha, desde la parte de la creación hasta la parte de ser audiencia. Una de ellas es las políticas del adornamiento de Dotun Ayobade, un autor africano, que va a escribir sobre las The Queens, las reinas de Fela Kuti, que eran parte de todo el equipo musical, todo el grupo musical que tenía Fela Kuti, que es básicamente el precursor de los Afrobeats de Nigeria, en donde estas políticas del adornamiento van a ser parte cotidiana de la vida de las coristas y bailarinas dentro de esos ensambles musicales. Y el punto de esas políticas del adornamiento es que toda esa indumentaria que tienen, la cuestión del maquillaje, la cuestión de la ropa, los accesorios y demás, no solamente la utilizaban estas mujeres en el escenario, lo utilizaban en su vida cotidiana, lo utilizaban en espacios públicos, en espacios que no están diseñados para el espectáculo. ¿Para qué? Para estar expresando distintas situaciones relacionadas a vestimentas tradicionales nigerianas, a la expresión propia del género dentro de espacios que no necesariamente eran musicales. Estas políticas del adornamiento dentro de esta visión de de las reinas de Fela Kuti eran parte de su vida cotidiana. No era solamente el adornamiento para el espectáculo, sino para habitar espacios dentro y fuera de los escenarios. Entonces, dentro de esta propuesta teórica, las políticas del adornamiento podrían aportar información sobre la compleja relación entre el performance, la estética corporal y la movilidad de género y espacialidad a la sombra del colonialismo y patriarcado dentro del entorno específico nigeriano. Vamos a escuchar nada más un pedacito de la música de Fela Kuti mientras vemos a las reinas dentro de esa agrupación musical. Entonces, esas políticas del adornamiento, ¿cómo nosotros podemos trasladarlas a un contexto cercano? Por ejemplo, cuando hablamos de Juan Gabriel, ¿cómo podemos acercarnos al entendimiento de estas políticas del adornamiento en cuanto a la estética de Juan Gabriel? Podemos ver cómo se vestía para entrevistas, cómo se vestía en la vida cotidiana, cómo se vestía en el escenario, y vamos a encontrar muchas disrupciones en cuanto al género, en cuanto a lo que se esperaba de él como hombre y cómo precisamente existía esta disrupción y el habitar espacios fuera del escenario con estas mismas políticas disruptivas de sus vestuarios. Estas políticas del adornamiento nos pueden hacer llegar a pensar en
cómo nosotros vamos a entender la vida de los ejecutantes dentro y fuera del escenario a través de su propuesta estética y qué tanto van a habitar, van a ocupar los distintos espacios públicos para hacer patente algún estilo de vida o hacer patente algún reclamo dentro de la cuestión de género. Esa es, por ejemplo, una visión teórica que podemos adoptar. También dentro de el estudio del género, música y sexualidad, por ejemplo, de Maureen Mahon, podemos ver que muchas veces el cuerpo, la corporalidad de las mujeres ha sido utilizada cotidianamente dentro de distintos géneros musicales para brindar ciertas situaciones relacionadas con la sexualidad, con el tipo de musicalidad que se le puede dar a algún género en específico y a las prácticas institucionalizadas dentro de las disqueras, dentro de la industria musical. En su investigación señala cómo es que las mujeres afroamericanas, afrodescendientes, fueron utilizadas como un elemento de sexualidad, como un elemento de exotización, como un elemento de corporalidad específicos para distintas expresiones musicales, pero siempre estando en segundo plano, estando como coristas, estando como apoyos visuales, no realmente dentro del escenario al frente de la banda o al frente de distintos grupos. Dentro de esa crítica vamos a encontrar que la musicalidad y la sexualidad dan forma a las prácticas y creencias de los músicos de rock. Ella hace la propuesta específicamente sobre la cuestión de rock. Los productores y los fans también influyen en las formas en las que las personas pueden participar en este género y si esa participación es reconocida. Por consiguiente, prestar atención a la musicalidad y la sexualidad dentro del rock en esta propuesta significa prestar atención al poder. ¿Qué personas están en el poder con respecto al estudio de quién está de fondo? ¿Quiénes están literalmente ofreciendo su corporalidad como parte de la exotización, como parte del componente sexual? Y a partir de allí podemos deducir dinámicas de poder. Vamos a escuchar uno de los ejemplos que se mencionan dentro de esta investigación. Ahí tenemos a Pippi Arnold como corista, como segunda voz, mientras está dando precisamente ese elemento de sexualidad y de musicalidad específica en su identidad como música afrodescendiente, perdón. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esa noción de musicalidad, sexualidad y el estudio del poder desde la teoría de la práctica, como en la propuesta de Maureen Mahon, en el entendimiento de cómo los hombres estamos dentro y fuera de la música? Por ejemplo, dentro de la música tenemos el caso paradigmático de Julio Iglesias, ¿no? Y todos estos escándalos de mujeres alrededor de su imagen, esta visión de mujeriego, esta visión de que es básicamente el hombre exitoso que tiene mucho éxito en el amor y con las mujeres y demás, con, por ejemplo, este caso específico de las Trillizas de Oro, que fueron sus coristas en el 78, que sobre todo esta imagen me parece que viene de un disco en vivo de 1978. Toda esta puesta en escena para mostrar el poder de Julio Iglesias es parte del entendimiento de la musicalidad y la sexualidad dentro de esta práctica musical y cómo se van institucionalizando algunas situaciones, y por eso vemos en muchos pues artistas hombres que tienen un coro exclusivo de mujeres, y esas mujeres son mujeres guapas que van vestidas muy elegantes, que se ven súper bien y que las tienen ahí no nada más porque canten bien, sino porque forman parte de un elemento que le brinda una capa de sexualidad a dicha presentación, a dicho performance. Conmigo aprendí. También tenemos una propuesta que no podemos, a la cual no podemos acceder los hombres como tal, pero que sí podemos acceder a través de el escuchar a mujeres que hacen crítica musical o que deconstruyen ciertas canciones.
como por ejemplo la propuesta de Escuchar como mujer de Frances Aparicio, una investigadora que está que produjo muchas cosas referentes a la salsa y algunos ritmos afrolatinos. Aquí tenemos la canción que está dentro del estudio, dentro de esta propuesta, y su propuesta básicamente se resume en, si bien mujer que escucha, es decir, esta propuesta de una mujer que escucha y detecta ciertas cosas, puede sugerir un modo unidireccional de categorizar estereotipos y otras imágenes de las mujeres en el discurso masculino que es predominante en la salsa. Su propuesta de escuchar como mujer va más allá de enumerar cuántos estereotipos escucho, cuántas situaciones veo que me afectan, y empezar a hacer una deconstrucción, una crítica, un nuevo análisis desde esas vivencias como mujer, las experiencias vividas como mujer. Nosotros como hombres no podemos acceder a esa postura teórica en primera persona, pero sí podemos acceder a través del trabajo colaborativo, por ejemplo, con mujeres, o al escuchar a distintas teóricas y a distintas personas que sí tienen una experiencia como mujer dentro de la música y dentro del estudio de la música. Vamos a escuchar una partecita de la canción que está incluida dentro de este estudio de Frances. Y tenemos el cuento clásico de que una mujer se convierte en mujer, entre comillas, cuando tiene relaciones sexuales con un hombre, ¿no? Tenemos todo este mito patriarcal de la virginidad, el mito de que pues una interacción sexual con un hombre transforma a una persona de niña a mujer, y obviamente también está todo este trasfondo de situaciones como la cultura de la pedofilia, por ejemplo. Entonces, hay un mundo escabroso detrás de esa frase de cuando fuiste mujer o cuando te hice mujer. Ese tipo de análisis definitivamente es bastante oscuro al momento de tener una socialización como hombre y no encontrar nada extraño, nada violento, nada raro en una frase como hacer mujer a alguien. Sin embargo, desde esta perspectiva de escuchar como mujer, las mujeres han generado análisis sobre lo violento que pueden ser este tipo de convenciones sociales sobre la sexualidad. Entonces, dentro de la propuesta de Frances Aparicio, tenemos esa opción de tener una situación colaborativa con mujeres para entender o llegar a puntos que son inaccesibles para nosotros como hombres, así como en unas diapositivas pasadas expliqué que no todos tenemos el derecho a explorar o conocer ciertas tradiciones musicales. En el caso de escuchar como mujer es una imposibilidad desde el sentido teórico. Si no somos mujeres, no tenemos esta posibilidad de abordar ese punto de partida teórico para hacer una deconstrucción y análisis desde esa vivencia como mujer. Entonces, podemos acceder a ello a través de trabajo colaborativo, a través de escuchar a mujeres que ya hayan hecho este tipo de análisis. Y dentro precisamente de ese tipo de análisis tenemos la crítica hacia la canción Talento de Televisión, Talento de TV, igual de Willy Colón. Seguramente la conocen, es la que dice, no tiene talento, pero es muy buena moza, tiene talento, pero es muy buena moza. Entonces, esa canción empieza a criticar que una mujer esté dentro de un set de televisión y ganando mucho dinero simplemente porque tiene un buen cuerpo y pues no tiene ningún tipo de talento más allá de eso de tener un buen cuerpo. Dentro de las críticas feministas a esa canción se señala que precisamente esa mujer que está presentada como sin talento y demás, está apelando a cumplir todos los estándares de la mirada masculina. Esa mirada masculina que rige, que lamentablemente sí sigue rigiendo el medio del espectáculo, el medio de la música, y en tanto esa mujer se adapta a esas imposiciones que se dan desde una mirada masculina, empieza a tener éxito en un entorno
completamente invadido por esta visión patriarcal sobre cómo deben de verse las mujeres ideales, ¿no? Y aquí tenemos el caso de Yuyito González, que es la mujer de la que se habla en esa canción de Talento de Televisión. Una vedette argentina que tuvo participaciones en un programa venezolano. Y a partir de que Willy Colón ve a esta mujer en ese programa venezolano, me parece que era Sábados Espectaculares, a partir de eso, él compone la canción y genera esta visión de la mujer que no tiene talento, pero bueno, como está buenísima, está ganando súper bien en la televisión. Y la crítica feminista dice, esta es una mujer que se ha adaptado a una mirada que le han impuesto y que se ha adaptado a un sistema que los hombres alimentan y han construido a través de los años. Entonces, ¿por qué la crítica tendría que ser hacia ella como mujer que se ha adaptado a un sistema violento que le han impuesto y no la crítica es hacia el sistema que promueve cierto tipo de imágenes, de representaciones dentro de la industria? Entonces, a través de escuchar como mujer, la crítica feminista ha generado esa contracrítica que se da dentro de la canción. Y dice, el problema no es que ella esté buenísima, el problema no es que ella tenga un muy buen cuerpo, el problema es que existe un sistema patriarcal que ha construido un escenario perfecto para que ella haga eso y se le reconozca únicamente por eso, a pesar de que sí tenga talento o que sí tenga otros talentos. Entonces, escuchar como mujer a través de la colaboración con mujeres nos puede ayudar a llegar a pues, lugares que generalmente no vamos a explorar como hombres porque no es parte de nuestra cotidianidad ni es parte de nuestra experiencia vivida. Entonces, también vamos a ver otras últimas dos propuestas: reconocer y visibilizar a las mujeres en la música. Esto es por parte de investigadores brasileños, en donde empiezan a hacer todo el reconocimiento, un barrido como tal de cuántas mujeres están participando dentro de agrupaciones de distintos géneros. En el caso específico del rock, señalan que la creciente participación de las mujeres en la industria musical, ya sea como productoras o consumidoras, pone de manifiesto la necesidad de investigaciones sobre el tema. Sigue estando poco estudiado la participación como tal de las mujeres en entornos tan masculinizados como el rock. Y aquí viene un caso específico que es también mencionado dentro del estudio, punk rock del grupo punk feminista llamado Bulimia. Y bueno, ahí tenemos la participación de mujeres dentro del rock. ¿Cómo podemos acercarnos a este reconocimiento y visibilización de las mujeres en la música dentro del estudio de distintos géneros musicales? Por ejemplo, a través del estudio de los mariachis femeniles. Esa es una foto del mariachi Joyas de México, que es originario del Estado de México, de Toluca, son mis paisanas. Y ellas son de las poquísimas bandas de mariachi exclusivamente femeniles que existen dentro del Estado de México, o por lo menos dentro de la zona conurbana de Toluca. Entonces, el visibilizar que existen esos grupos y reconocer la existencia de esos grupos exclusivamente femeninos es parte de nuestro reconocimiento de cómo van generándose estas expresiones musicales dentro de espacios específicos, como en la tradición del mariachi. También tenemos acá propuestas mucho más adelantadas en cuanto a la situación y entendimiento de las diversidades exogenéricas. Esta es una traducción mía sobre la propuesta teórica. La propuesta teórica original en inglés es queering, mexicanidad, Mexicanness, y básicamente es esta situación de poder reiniciar o queerizar la mexicanidad. Señalar como referentes a mujeres en distintos estadios de expresiones musicales mexicanas, o también cómo entender todas estas opciones distintas a la heteronorma dentro de la música. Y en este caso es estudiada Lucha Reyes.
Lucha Reyes en muchos sentidos fue una pionera en la música mexicana y de hecho tenemos la gran precursora del canto bravío en la música ranchera fue ella. Ella existió antes de Jorge Negrete. Ella existió antes y de hecho su interpretación es muchísimo más aguerrida y mucho más bravía que incluso las primeras representaciones popularizadas dentro del cine nacional, como el de Allá en el Rancho Grande, pero de Tito Guízar. Entonces, tenemos esa situación de que quien inaugura el género ranchero en este estilo bravío no es un hombre, es una mujer que se sale de esas convenciones femeninas sobre lo que supuestamente tenía que ser una mujer dentro de la música o cómo tenía que ser representada una mujer dentro del espectáculo. Aquí la propuesta de Gaitán y Mora señala que la reputación de Lucha Reyes sigue siendo ignorada y marginada porque su subjetividad musical es no normativa, no es una mujer que se adapte a las expectativas que tenemos de las mujeres, sobre todo en esa época, al inicio del siglo XX. Cuidizó visual y vocalmente, es decir, salió de esta heteronorma visual y vocalmente los contornos heteronormativos de la mexicanidad tradicional. Al burlarse del privilegio masculino de adoptar un comportamiento poco femenino, Lucha Reyes desafió el arquetipo silencioso y sufridor de la feminidad mexicana que dominaba las expectativas de género de la época. Esta mujer abnegada que estaba lamentablemente frente al sufrimiento cotidiano de la situación de las dinámicas de género. ¿Cómo podemos adaptar este entendimiento de reiniciar o queerizar la mexicanidad? Por ejemplo, a través del escándalo más o menos reciente de Cristian Chávez, integrante de RBD, utilizando un traje de charro rosa. Este tipo de representaciones no tendrían por qué ser polémicas ya al día de hoy. ¿Por qué? Porque de entrada el traje de charro al momento de ser utilizado para la cuestión de el performance con mariachi ya ni siquiera es un traje de charro por sí mismo. Sí hace alusión al traje de charro, sí tiene que parecerse de alguna manera para representar esta imagen de mexicanidad y demás, pero difícilmente podemos decir que el traje que utilizan los mariachis al momento de ejecutar es netamente un traje de charro. Incluso cuando nosotros nos vamos al estudio del mariachi, pues el traje de charro es una invención que se le metió al mariachi y ni siquiera al mariachi, se le metió a las orquestas típicas dentro de los finales del siglo XIX en la exposición de Chicago de 1885 al momento de vestir a la orquesta típica mexicana de charros para tocar distintas canciones que sí incluían también repertorio folclórico, pero a final de cuentas a través de esa tradición en donde a una orquesta típica los visten de charros para parecer más mexicanos y tocar música y ser identificados como la banda mexicana, resulta que todo eso se va impregnando a la cultura del mariachi, cuando el mariachi ni siquiera tenía una especie de uniformidad en cuanto al vestuario que se utilizaba. Entonces, a través de todas esas lógicas y todas esas convenciones que hemos ido construyendo a través del tiempo, resulta que ahora, en pleno siglo XXI, es un escándalo que un hombre utilice un traje de charro rosa, cuando de entrada tendríamos que seguirnos preguntando por qué se le dotó de legitimidad al traje de charro para el mariachi, cuando ni siquiera era parte de la tradición. Entonces, si empezamos a cuestionar todas las dinámicas de género que tuvieron que suceder para que esto sea crítico al día de hoy, que sea un escándalo en el que incluso se metió la Federación Mexicana de Charrería, pues tenemos que pensar qué tanto estamos protegiendo o sobreprotegiendo esta noción de masculinidad y de mexicanidad, cuando en realidad pues la música es un espacio abierto para la experimentación y para el performance en distintas situaciones. Esa es una de las posibilidades de este acercamiento teórico. Y ahora sí ya nos vamos con los beneficios de la concientización. ¿Por qué es importante? ¿Qué beneficios tenemos nosotros como hombres al momento de cuestionar estas dinámicas de género? Pues va a mejorar nuestra relación con las personas en el contexto musical.
vamos a entender, por ejemplo, por qué hay muchas mujeres enojadas con la representación que se les da cotidianamente en los escenarios y fuera de los escenarios. También nos va a ayudar a detectar dinámicas de género violentas para evitarlas. A mí me encanta José José, pero José José tiene canciones bien, bien violentas que se venden como canciones de amor y que yo ya al día de hoy diría, esto no lo canto en una serenata, esto no lo canto en un karaoke, porque está mal seguir reproduciendo las mismas violencias de toda la vida. El no reconocerlo es también parte de perpetuarlo. Entonces, nos va a ayudar a detectar dinámicas de género sin degradar a la música, sin entender todas esas expresiones que fueron violentas como algo que debe de desaparecer. O sea, no tiene que desaparecer, pero sí se le debe de contextualizar como lo que es música terriblemente violenta. También nos ayuda a desarrollar este sentido crítico sobre la música que hacemos y escuchamos a nivel de creadores y a nivel de audiencias. Y también nos va a liberar de normas y moldes que limitan nuestra expresión artística y escucha. Cuando nosotros empezamos a cuestionar todos estos límites y moldes que se nos imponen desde la masculinidad, desde las dinámicas clásicas de género, vamos a decir, ¿por qué si yo acepté tan fácilmente que escuchar, por ejemplo, a Lucha Reyes cantando de manera bravía o incluso utilizando pantalones dentro de sus presentaciones, ¿por qué hoy se me hace un escándalo lo de Cristian Chávez? ¿Por qué si hace casi 100 años estaba escuchando a una mujer cantando en masculino también? ¿Por qué hoy se me hace verdaderamente escandaloso que un hombre se ponga un traje de charro rosa? Entonces, al momento de liberarnos de estas normas, podemos entender todas las posibilidades de expresión musical, crítica musical y escucha musical desde una visión que ya no esté realmente limitada por todos estos modelos que hemos heredado. Entonces, necesitamos como hombres también dentro de este contexto del Día Internacional del Hombre, desmantelar este patriarcado dentro de la música, que es un sistema jerárquico de dominación en donde esta violencia no solamente es hacia las mujeres, también es hacia otros hombres, como en el caso de Cristian Chávez. Siendo un hombre, también recibió violencia machista. ¿Por qué? Porque no es de hombres vestirse de rosa y menos usando un traje nacional como el del charro. Entonces, esta violencia no va únicamente hacia las mujeres, también va hacia los hombres que se salen tantito de cualquier norma o incluso también es aplicada esta violencia a los hombres para que entren dentro de las expectativas que existen ya dentro de ciertos géneros o dentro de ciertas dentro de ciertas representaciones visuales, por ejemplo, dentro de los escenarios. Y sí, la música es mayormente dentro de esta concepción occidental un fenómeno humano. Entonces el género va a estar representado allí y por eso es importante dejar de reproducir el patriarcado dentro de todas estas representaciones de género en el sistema patriarcal. Esto es parte de la bibliografía utilizada para la presentación y pues básicamente esos son algunas posibilidades teóricas para abordar la situación de género en la música. Esas representaciones teóricas, no todas, todo lo que presenté en cuanto a aportaciones teóricas está publicado originalmente en inglés. No existe una traducción oficial al español, me parece que en ninguno de los casos, pero pueden buscar las intervenciones específicas de esos autores en inglés y tal vez utilizar alguna herramienta para la traducción. Entonces, lo importante de toda esta situación de el género, la música, entendernos dentro de las dinámicas en nuestras experiencias y vivencias como hombres, es algo que todavía tenemos que seguir fomentando y que tenemos que seguir estudiando tanto a nivel académico como extraacadémico y tenemos que también asumir esta noción de las dinámicas de género, la violencia de género, los moldes de masculinidad y demás que lamentablemente permean la música y en muchos casos limitan la posibilidad de producir y escuchar también música en entornos que tendrían que ser obviamente muchísimo más equitativos. Entonces, bueno, antes que nada, muchas gracias por la atención y no sé si tengan preguntas sobre cualquiera de los puntos abordados en la presentación o de los comentarios que di.
Adelante, adelante. Y acá levantando la mano. Bueno, de entrada, Ulises, muchísimas gracias. Te felicito mucho por toda esta información tan valiosa, sobre todo que nos hayas llevado por un recorrido por diferentes géneros, diferentes también épocas y también hablar de diferentes regiones, que creo que también eso es muy, muy importante. Y a mí me surge más como una curiosidad académica, es ¿cuántos años llevas estudiando esto? Formalmente empecé a estudiar toda la cuestión de, no específicamente de género, pero sí de música en el entorno social. Desde que estaba en la carrera, en la licenciatura de comunicación, fue parte de mis intereses académicos. Y también fue parte, digamos, como que el resultado de que estaba en grupos de folclore mexicano allí durante el estudio de la carrera, porque me interesaba mucho la música ranchera, porque quería ser un intérprete y demás. Entonces, dentro de toda esa situación empecé a estudiar de manera no rigurosa, pero sí, o sea, estoy hablando de ahí del 2010. Entonces, Okay. ya por interés extraacadémico seguí formándome en algunas cosas como biografías de músicos y demás. Y ya el estudio formal, así de música y género, lo inicio en 2020. De 2020 para acá he estado haciendo toda la cuestión de investigación y obviamente también pues, documentación y consulta de distintos materiales académicos y extraacadémicos sobre la relación entre la música y el género. Entonces ya desde, por lo menos formalmente desde 2020. Ok, pero como dices, 2010, o sea, ya 15 años de trabajo en este sentido. Sí. Y justo dentro digo, obviamente es mucha información la que has podido abordar en todo este tiempo. Me surge también esta como curiosidad. Dentro de tus estudios y análisis de información, ¿qué podrías decir que es el hallazgo o algunos de los hallazgos que más te han sorprendido con respecto a estos temas también relacionados al género y la música? Me parece que uno de los hallazgos más importantes fue en gran medida el entendimiento de la fenomenología dentro del estudio musical, que es un campo también bastante amplio. La fenomenología como una tradición teórica dentro del estudio musical es algo a lo que no estaba muy habituado o que no había entendido del todo hasta que lo empecé a estudiar formalmente, y básicamente va a ser este acercamiento a la experiencia vivida. Se escucha muy abstracto y muy fácil también en varios sentidos, pero es mucho más complicado y muchísimo más minucioso de lo que suena. Desde la parte filosófica, esto va a provenir desde una corriente filosófica, van a encontrar a diversos autores, sobre todo de lo que más he estudiado de fenomenología, específicamente de filosofía, no directamente relacionado a la cuestión musical, es Maurice Merleau-Ponty. Y a partir de todo eso se va a entender la experiencia vivida como una parte de acceso al conocimiento, y de alguna manera es una contraposición a la postura cartesiana de pienso, luego existo, la separación de mente y cuerpo. Es de alguna manera un regreso al entendimiento de la realidad a través de la corporalidad en distintos sentidos. En el caso, por ejemplo, del género, la fenomenología dentro del género nos va a ayudar a entender cómo esta misma realidad que habitas tú y que habito yo se vive de manera tan distinta, a pesar de compartir el mismo espacio o a pesar de compartir literal el mismo hogar dentro de una pareja. La experiencia de la realidad a través de las vivencias va a cambiar completamente el entendimiento de dicha realidad, a pesar de que se esté experimentando exactamente lo mismo en términos abstractos. Entonces, yo creo que uno de los hallazgos más grandes dentro de mi formación musical ha sido ese acercamiento teórico a la fenomenología, que es un campo que podemos explorar muchísimo dentro de la cuestión de género,
pero también dentro de la cuestión racial, dentro de la cuestión también de colonial, podemos abordar la cuestión de la fenomenología y nos va a hacer entender por qué, por ejemplo, una canción como, no sé, hablando de la cuestión de la migración, como la canción 187 de Juan Gabriel es especialmente relevante en Gran tiempos. canción. Ajá, gran canción en tiempos de injerencias estadounidenses en México. Entonces, ese tipo de cosas se pueden entender muy bien cuando se tiene la experiencia de vivir bajo cierta nacionalidad o vivir la experiencia migrante. Ese tipo de situaciones son inaccesibles para otras experiencias. Claro, nos podemos acercar, teóricamente o pues intelectualmente a esas situaciones, pero yo no sé lo que es tener, por ejemplo, que cruzar el borde, la frontera de México y Estados Unidos en condiciones precarias. Yo podré entender, por ejemplo, también la cuestión de la añoranza de ver a la familia y demás de regreso en México, pero no la voy a entender como una experiencia vivida cuando un migrante canta o escucha Paso del Norte, ¿no? Son cosas que van a cambiar diametralmente el entendimiento de la música y también la ejecución musical. Entonces, esa cuestión, esa pues capa de análisis de la fenomenología es una de las cosas que más me ha nutrido dentro de la formación musical. Ok, perfecto. Pues, ¿qué te puedo decir, Ulises? Ha sido demasiado enriquecedor todo lo que nos has brindado en este espacio. Me parece muy importante que este tipo de información, este tipo de temas y análisis tan concienzudo de, de este quehacer musical, más allá de lo que podemos escuchar, digamos, en presentaciones, el consumo personal, pues también puede ser algo que podamos analizar desde diferentes áreas, ¿no? Y como bien dices tú, en lo que te has clavado más, que es la fenomenología, ¿no? Y justo el tema sociológico tan relevante y sobre todo con exponentes, ahora sí que de todos los géneros, pero justo hablando de su realidad tal cual como la viven, ¿no? Y que eso pueda quizá empatar con la realidad que tenemos algunas otras personas, ¿no? Pero bueno, ¿algo más con lo que te gustaría cerrar, Ulises? Y mira, ahí tenemos alguien levantó la mano, Jordi Parrera, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Eh, noches. Hola, hola. bueno, pues muchas gracias por el espacio, a Música, y Ulises también, pues, por brindar estos temas. Justo vengo de un taller también donde tratamos de abordar no solamente como músicos, sino también como cualquier persona que puede ejercer también la música y la creatividad y abrir estos espacios de masculinidades o nuevas masculinidades y reconocer desde qué mirada estamos viendo, ¿no? Como esto de lo eurocentrista, y también hablar desde una perspectiva descolonizada o entender también desde qué punto delimitar, ¿no? Nuestra experiencia y aclarar qué nos pertenece y también ampliar, ¿no? Escuchar sobre todo, ¿no? Que era algo creo que fundamental de esta nueva corriente, como esta escucha activa y no nada más eso, como profunda. Y creo que tiene que ver también con darnos, al menos yo hablo como hombre cisgénero, bisexual, también parte de la industria, como artista y como acompañante, como manager, y bueno, con una disquera y agencia detrás, pues entender este papel también fundamental con los artistas con los que estoy trabajando e invitar justo a formar parte. Digo, ya hablaré también con crear alianzas, pero pues bueno, primero que nada también pues felicidades por este espacio a ambos y pues preguntarte como desde estos roles también de la industria, ¿no? También desde un rol de manager muy
también, pues, visto como una mala perspectiva, ¿no? También en estos, pues, grandes artistas, ¿no? Que han sufrido, pues, con managers y también, pues, es un papel muy, muy importante, creo, en la vida de un artista, ¿no? Acompañar desde este rol. Eh, ¿Qué nos podrías también platicar y la importancia sobre crear, digo, estos espacios y sobre todo abordar esta mentalidad o todo esto? Gracias. No, no, gracias por tu comentario y pregunta. Es muy importante, sobre todo para la parte de los hombres, generar espacios que sean seguros para absolutamente todas las personas y que también le den la bienvenida a personas que no estén dentro de, pues, la situación mayoritaria de los hombres cisgénero, heterosexuales y estos espacios más altamente masculinizados y altamente patriarcales. Es muy importante que si los hombres nos movamos hacia estos espacios inclusivos, espacios en donde no se permita el acoso, en donde la cuestión de la violencia de género no sea tolerada, que sí sea denunciada, que sí sea atendida desde todos los frentes. Es súper, súper importante porque los hombres cis hetero seguimos siendo los que dominamos generalmente las industrias o partes muy importantes de distintas industrias. Entonces, quienes tenemos muchísimo más trabajo por delante somos precisamente los hombres que vivimos dentro de estas normativas patriarcales. Afortunadamente, muchísimos hombres que viven dentro de diversas disidencias, llámese situación de, llámese discapacidad, raza, llámese estatus legal como migrante, inmigrante y demás, son mucho más conscientes de todas esas violencias estructurales y han generado muchos espacios de solidaridad, cuidado mutuo y crean como tal comunidades de bienestar y autocuidado. Sin embargo, los hombres cis hetero tenemos muchísimo trabajo que hacer porque seguimos siendo lamentablemente el grupo mayoritario que termina haciendo agresiones. Entonces, es vital que los hombres en general entendamos cuáles van a ser estos esfuerzos antipatriarcales necesarios para tener una buena convivencia y un espacio seguro para absolutamente todas las expresiones musicales. Y también es súper, súper importante sumarnos a estas actividades y construcción de espacios como hombres, no nada más para el bienestar de los demás, sino también para nuestro propio bienestar y nuestra propia seguridad dentro de los diferentes espacios, en donde no estemos cargando con un moldecito que tenemos que llenar todo el tiempo, porque si no se nos va a cuestionar, en donde no tengamos que estar replicando ciertas dinámicas de violencia para probar que somos lo suficientemente hombres para estar a cargo o para tomar decisiones. Entonces, no nada más es un esfuerzo que va a beneficiar a todas las personas que no están dentro de esta posición de hombres cis hetero, sino que nos va a beneficiar también a nosotros, los hombres cis hetero, al momento de quitarnos un montón de ataduras y quitarnos este imperativo de reproducir violencias sistemáticas. Yo levanté mi mano otra vez. Y bueno, a ver, hace ratito leía una publicación justo acerca del Día Internacional del Hombre y habla de qué no es, ¿no? Sino desde esta información, que si no es un día de reivindicación y tampoco es un día de celebración específicamente digamos, del hombre, del macho en cuestión en ese sentido. Uh-huh. Desde tu punto de vista, ¿qué, por qué y para qué el Día Internacional del Hombre? Pues el Día del Hombre yo creo que tendría que siempre señalarse como un día de acción específica para transformaciones sociales urgentes, necesarias. Más que un día de conmemoración, más que un día de celebración, tendría que ser un día en donde haya mucha autocrítica, mucha reflexión y acciones concretas para mejorar la salud y el bienestar en general de los hombres. Y eso tendría que llevarnos forzosamente a pensar en el bienestar comunitario, porque no existe posibilidad de salud sin pensar en nuestro entorno, sin pensar en nuestro contexto. Entonces,
Sí, el Día Internacional del Hombre generalmente está enfocado a la salud masculina en distintos niveles, ya sea desde fomentar chequeos médicos, fomentar el que pidamos ayuda si lo requerimos en la cuestión psicológica, evitar las desvivisiones de hombres, que lamentablemente son muchísimas, a pesar de que las mujeres lo intentan más. Los hombres son quienes cometen, a final de cuentas, más desvivisiones anualmente. Puedes decir la palabra correcta. Perfecto. Dije, no sé dónde lo van a subir. Entonces No te preocupes. censurando. Bueno, sí, en la cuestión de suicidio, lamentablemente, los hombres superamos a las mujeres 4-1. Por cada mujer que lamentablemente comete suicidio, 4 hombres cometen suicidio, a pesar de que las mujeres lo intentan más. Pero las mujeres sí tienen redes de apoyo, las mujeres sí se atreven a pedir ayuda, las mujeres sí tratan de ver la situación de salud mental, las mujeres sí tratan de salir de su aislamiento, los hombres no. Todavía nos falta dar ese pasito para decir, no somos rocas, somos seres humanos, puedo necesitar ayuda, necesito mejorar mis relaciones con otras personas. Entonces, sí, eso creo que es lo que debería de ser el Día del Hombre, siempre un día de acción, autocrítica, reflexión para el bienestar personal y comunitario desde la perspectiva y vivencia de los hombres. ¿Para qué? Para mejorar definitivamente a nivel social todas nuestras interacciones. Una sociedad sin violencia de género, una sociedad sin prejuicios, una sociedad sin moldes rígidos, dañinos de masculinidad, va a ser una sociedad mejor para todos, porque vamos a tener muchísimos menos mecanismos violentos que estemos activando todo el tiempo para demostrar que somos hombres o que somos lo suficientemente hombres. Entonces, definitivamente, ¿para qué? Para un bienestar comunitario. Creo que es indispensable pensar en el bienestar comunitario. Y el por qué, porque los hombres no tenemos espacios específicos dedicados a esta cuestión de autocrítica, esta cuestión de mejora. Tenemos muchísimos espacios en donde se reproduce la misoginia, en donde se reproduce el machismo. Todas las redes están inundadas de contenidos, por ejemplo, de la machósfera. Ya todos esos espacios misóginos están ahí, generando un montón de daño a muchísimos hombres, sobre todo jóvenes, que están siendo captados por esos sitios. ¿Por qué necesitamos un Día del Hombre? Porque necesitamos hacer acciones coordinadas para desmantelar estas visiones patriarcales y también para generar las condiciones de bienestar personal y comunitario. Necesitamos este día para poder tener un pretexto para una acción cooperativa global para decir, el patriarcado no nada más lastima a las mujeres, termina moldeando y limitando a los hombres de una manera tremenda. Entonces, a todos nos conviene una sociedad que no sea patriarcal, porque nos va a quitar la situación de mantener esa jerarquía, mantener ese sistema de dominación y violencia, y una sociedad con menos violencia siempre va a ser una sociedad que tenga muchísimas más oportunidades de generar bienestar para todas las personas. Perfecto, Ulises, pues te agradezco muchísimo de nuevamente por toda esta información tan valiosa, y antes de culminar esta sesión, quiero mostrarte algo que, bueno, también nada más ahí en el chat les puse el link que justo es para que la gente que quiera obtener un reconocimiento de participación en esta masterclass lo pueda obtener. Y nada más tienen que entrar a este link, que es un formulario, poner su nombre y apellido tal cual como quieren que aparezca en este documento, y en el transcurso de esta semana se los hago llevar por vía correo electrónico. Y justo hablando de eso, te quiero mostrar algo. Nada más que déjame lo encuentro acá. Aquí está. Entonces te quiero compartir justo pues tu reconocimiento. Entonces, Gracias. es también un agradecimiento, y pues mira, te leo tal cual: es reconocimiento a Ulises Figueroa por compartir de manera generosa, ética y sensible tus conocimientos en la Masterclass Música y Hombres, Transformaciones Necesarias, llevada a cabo este día 19 de noviembre de 2025 como parte de nuestra iniciativa de formación gratuita para el bienestar y desarrollo integral de la comunidad artística y creativa. Entonces ahí te lo mando más un ratito. Y también otra cosa que justo es también para
era lo que mencionamos de aprovechar este espacio, es también comunicarles pues qué viene después de esta masterclass. Y como saben, cada mes tenemos este tipo de actividades y pues las personas que están por acá se van a enterar antes que nadie, qué es lo que tenemos para la siguiente sesión, que va a ser la número 7, y este va a ser un diálogo tal cual, lo voy a compartir por acá para que lo vean, y este es un diálogo llamado, por acá está, el artista como sujeto, no solo como proyecto, ser o hacer un artista. Y este tal cual es un diálogo muy interesante que lo estamos haciendo con diálogos disqueterapéuticos de Yucatán. Y este diálogo propone un espacio íntimo y colectivo para que los artistas dialoguen sobre la diferencia entre ser artistas o hacer a un artista. Desde el psicoanálisis se abordará cómo el deseo, la demanda y la validación externa atraviesan la creación artística. La intención es volver al origen del deseo creativo, distinguiéndose de las exigencias que muchas veces se imponen desde la industria, el público o la autoexigencia. Abrir un espacio de diálogo que permita a los artistas discernir entre el ser y el hacer, reconectando con su deseo creador y reflexionando sobre cómo sostener una práctica artística auténtica sin perderse en la exigencia de producir o validarse. Fortalecer la identidad artística desde la autenticidad y resignificar el fracaso, la pausa y el silencio como parte del proceso creador. Y bueno, pues este diálogo ya está disponible para la gente que se quiera inscribir. Ya saben que solamente es su correo, nombre y apellido. Este es de acceso también libre. Y pues nada, esperemos encontrarnos por acá la próxima ocasión. Y pues agradezco a todas las personas que nos acompañaron para acá en esta noche con esta información tan interesante, tan padre. Estamos de verdad muy agradecidos por acá, Ulises, con tu presencia, y nos da mucho gusto que la tecnología nos esté brindando pues la oportunidad de poder conectar de esta manera y que esta sea la primera de muchas cosas que podemos hacer en conjunto, pues ahora sí que en pro de la comunidad y para crearla, ¿no? Claro, claro que sí. Muchísimas gracias de esta parte. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias también a todas las personas que asistieron aquí a la charla. Y pues también gracias por el trabajo, ¿no? De crear este tipo de comunidades, de crear estos espacios para el aprendizaje y mejora continua. Entonces, de mi parte, agradezco también ese esfuerzo que realizas en conjunto con otros compañeros y que sigan todas estas sesiones. Ay, perfecto, Ulises, pues te agradecemos mucho también por el esfuerzo, porque sabemos, como ya habíamos comentado, que estás en otro país, en otro uso horario muy peculiar también, y pues sí. Muy felices de tenerte acá. Esperemos que esta información le llegue a muchísimas personas y pues evidentemente también pues invitarles a que puedan seguir la cuenta de Nuevas Masculinidades MX, donde Ulises pues hace análisis bien interesantes con respecto a situaciones cotidianas, con respecto al quehacer de los hombres, ¿no? En la vida en general. Y pues por ahí nos seguimos viendo, siguiéndote, y de verdad es muy importante el trabajo que estás haciendo de divulgación y de análisis, sobre todo de crítica, el hablar, levantar la voz, el dejar de normalizar cuestiones muy, muy importantes, y sobre todo esta apertura al diálogo, al cuestionamiento. Y gracias de verdad por atreverte, por esa valentía de poder hablar públicamente de estos temas que no son fáciles, pero definitivamente son muy necesarios. Definitivamente súper necesarios. Necesitamos ahí ya abarcar todo eso. Muchísimas gracias. Perfecto, pues en nombre de la Escuela de Música, Salud Mental en la Música, le damos un agradecimiento muy grande por su asistencia. Nos vemos próximamente. Y bueno, por ahí me decía Sam que no le dejó abrir el link. No sé si tengas el mismo link ¿es el mismo link de la vez pasada, Sam?
Entonces, si quieres, revísalo por acá o chécalo en tu compu o te lo mando ya directo por mensaje privado, ¿va? Pero bueno, les agradecemos muchísimo su participación y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Ulises. No, gracias a todos ustedes. Bye, Nos vemos. nos vemos.